Ok, muy bien. Si ha terminado o no, guarde su aparato y vamos a entrar en la siguiente lección. Am, necesitamos ver 3 lecciones hoy, mínimo. Entonces, tenemos varias cosas de ver y todo es importante. Sin embargo, en casi todo de hoy, en las 3 lecciones que vamos a ver, son muy pesados de notas. Las notas va a estar en Classroom, con todas las referencias que va con eso. Quizás, no he contado, pero quizás hoy, este día, en las notas hay más de 100 versículos. Comienza a ser mucho de leer cada uno de estos versículos y ver cómo le va relacionando. Pero quiero poner énfasis en el hecho de que todo lo que creemos, todo lo que nosotros, lo que importa a nosotros es la Biblia. Con eso necesitamos balancear en esta clase, dándole la organización de los temas de la Biblia y también viéndolos en la Biblia. Entonces vamos a tratar de hacer un poco de ambas cosas. Voy a poner énfasis en la organización y voy a mencionar las referencias. También va a verlos en sus notas. Probablemente hoy hay 4 o 5 páginas completas de notas que voy a medio mencionar y vamos a continuar. En la primera lección, en la segunda lección parecido, y son varias cosas así. Entonces quiero mencionar eso. No es que considero que la materia no es importante, es que considero que el énfasis necesitamos poner en cómo organizar, cómo se conectan esos hechos, esos puntos, y tener las notas. Eso va a ayudarle después. Literalmente preparando para esa clase, yo todavía estoy usando mis notas de veces anteriores. Entonces, quiero que tengan eso, pero nunca vamos a memorizar todo. La idea es de saber dónde encontrar la información. Entonces, vamos a tratar de balancear en temas muy importantes, la organización de temas, que es mayormente lo que estamos viendo. Vamos a hacer mención de referencias. Y claro, vamos a ver algunos versículos. Necesitamos leer todos. Necesitamos poner énfasis en lo que la Biblia dice. Entonces estoy mayormente en esta clase hoy parafraseando, dando resumen de lo que la Biblia dice y viendo dónde lo dice. Entonces, para poder llegar a apreciar eso por completo, necesitan leerlo en la Biblia, ¿ok? Entonces menciona eso, son varias cosas, pero todo va como vinculado. Entonces, vamos a ver de la deidad de Cristo. Ese sería abajo de qué tema. ¿Cómo? Cristología. Entonces, esa lección y también la siguiente va a ser bajo de eso de Cristología. El estudio de Cristo. Y vamos a verlo como Dios. Quiero mencionar, Jesús es el nombre de, pues, la persona que nació de una virgen, ¿okay? Dios el Hijo. Él fue nombrado Jesús. Jesús es un nombre. Ojo, Cristo es un título. Pero Cristo es un título ¿por quién? Jesús. Gente aquí me llaman Pastor Adam. Mi madre jamás me llamó pastor. Ella me llamó Adam. Porque mi nombre es Adam, mi título es pastor. ¿Estamos bien? Y hay gente que solo me llaman pastor. Y eso no es incorrecto. Están haciendo referencia a mí usando mi título. Ese sería lo que hacemos cuando decimos Cristo. Estamos haciendo referencia a Jesús. Él es el Cristo. Ese es un título bastante importante. Básicamente es lo mismo de Jehová del Antiguo Testamento. Diciendo eso a Cristo, estamos identificándole como es Dios.
pero es específico para Jesús. Entonces, nadie va a poner un título a usted, Cristo fulano. No. Este es específico, pero es su título y a la vez su posición. Entonces, cuando estamos hablando de cristología, necesitamos entender algunas cosas. Podemos usar los términos intercambiados. Hay palabras compuestas, Jesucristo. Se hace una sola palabra, pero está haciendo el nombre y título de Jesús y poniéndolos juntos. ¿Estamos bien ahí? Entonces Jesús es su nombre. Su madre, sus hermanos le llamaron a él Jesús. Cristo es su título, es su posición, es su deidad. Y hay muchas cosas en eso. Comienzo diciendo, hay religiones grandes que creen que Jesús no es el Cristo. Jesús no es el Mesías. Jesús no es Jehová. ¿Okay? ¿Estamos bien? Entonces necesitamos entender que existen esos. La lista es larga, pero quizás de los más grandes, los mormones, testigos de Jehová, a la hora de hablar con ellos hay términos que usamos iguales con diferentes definiciones, como hemos hablado antes. Pero si no entendemos que Jesús es Dios, quiero que entiendan la importancia de eso. Si Jesús no es Dios, cuando Él murió en la cruz, ¿era capaz de pagar por nuestros pecados si no era Dios? Si no era Dios, simplemente era uno de los miles que murió en la cruz. Solo siendo Dios es capaz de poder perdonar nuestros pecados. Eso es muy importante. Si Jesús no es Dios, no hay salvación de ninguna manera. ¿Estamos claros en eso? ¿Quién cree que es importante entender quién es Jesús? Sí. Entonces necesitamos entender quién es Él y Jesús es Dios. Cuando hablamos de la deidad de Cristo, estamos hablando de Jesús, de Cristo como Dios. Tengo algunas notas, algunas preguntas que voy a estar haciendo en camino y vamos a ir tratando de conectar varias cosas aquí hoy. Jesús tiene varios nombres: hijo de Dios, hijo de hombre. ¿Por qué se llama hijo de hombre si el énfasis es que es Dios? ¿Alguien ha preguntado eso? Porque hijo de hombre somos varios, ¿verdad? Pero ¿por qué le llaman a Jesús hijo de hombre? También llama a Jesús hijo de Dios. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué significa eso? Vamos a ver algunas de esas cosas. Hay muchas versiones de la Biblia que van cambiando doctrinas de Jesús. Y va cambiando sus nombres, sus títulos, va cambiando versículos para que ya no lee como fue en el original. Ayer hablamos de eso, de que tiene que ir con lo que decía originalmente, no con lo que uno piensa que podría haber dicho. Entonces, cambian palabras, cambian cosas para que de repente Jesús ya no es identificado como Dios. Muchos de los versículos que vamos a ver o hacer referencia a hoy, esos versículos están alterados en otras versiones de la Biblia. Esos versículos ya no van a leer como nosotros los vamos a leer. Y el resultado es diferente. De repente ya no dice lo mismo. Y por eso necesitamos quedar con la palabra de Dios. Hay muchas cosas que quiero mencionar, pero voy a tratar de solo dar las cosas más resaltantes. Sería bueno de anotar, las Escrituras dicen mucho acerca de Cristo. Se nos ha dicho que Él cumple los oficios de profeta, sacerdote y rey. Él cumple los oficios de profeta, sacerdote y rey.
La Biblia nos dice que Él es el hijo de David, el hijo de Abraham, hijo del hombre y el hijo de Dios. Él es hijo de David, hijo de Abraham, hijo del hombre y hijo de Dios. La Biblia dice todo eso acerca de Jesús. ¿Hay alguien que puede pensar en otro ejemplo de alguien que en la Biblia, el profeta, sacerdote y rey? ¿Algún ejemplo? Tendría que ser un rey, hay menos opciones. Encontramos al primer rey, Saúl, en la Biblia estaba leyendo hoy en la mañana cómo acabó su vida. Los que están en el plan de la Biblia, de la iglesia, están leyendo eso hoy en la mañana. Y que él y sus hijos todos murieron. Él comenzó siendo el elegido de Dios y termina aprendiendo, yendo a una mujer de adivinación y escuchando nuevamente, Dios no te va a contestar. Dios te ha quitado el reino y le ha dado a tu compañero, a David. Y él, cuando va viendo morir a sus hijos, a muchas de sus personas, al final le trata de acabar su propia vida. Triste porque se alejó de Dios. Encontramos que él de rey, elegido de Dios, si recuerda la historia, estaba esperando a Samuel, Samuel no llegó, y él entonces hizo sacrificio, trabajo de profeta, hizo eso siendo rey. Llega Samuel de repente y dice, ¿qué haces? Eso no está bien. Esa no es tu posición. Tú no eres sacerdote. Tú no eres profeta. Tú eres el rey. Y como no quiere obedecer a Dios desde aquí, ese reino ya no va a continuar contigo. Que entonces encontramos que hay diferencias. Dios tiene profetas, sacerdotes, reyes y usó a todos. Con Jesús encontramos que Él es los tres: profeta, sacerdote y rey. Es muy diferente eso. Cuando hablamos que hijo de Abraham, hijo de David, eso habla de su linaje. No es literalmente que David era su papito. Estamos hablando de que viene de la línea de David, línea de Abraham. ¿Okay? Entonces estamos viendo eso, pero hijo de hombre. Eso es interesante cuando dice hijo de hombre, porque técnicamente Jesús tenía un hombre involucrado en su nacimiento. Técnicamente no. José era esposo de María, pero no era el padre de Jesús. Por los que sienten mal que ha crecido quizás en un hogar con uno de los dos padres que no sea de su propia sangre. Jesús creció así y él salió bien, entonces no se preocupe. Es algo que muchas veces tratamos de decir, mire, mi situación y eso otro. Necesitamos evaluar un poco la vida de Jesús y probablemente pues vamos a estar ya tranquilos. Encontramos a Jesús con varios títulos. Hay algunas cosas que queremos ver de eso. En sus notas, número 1, su deidad es mostrada a través de sus nombres. Los nombres de Jesús. Su deidad es mostrada a través de sus nombres. En sus notas también, Él es llamado Dios. Vamos a ver algunos de esos versículos. Puede anotar la referencia, pero ni todas las referencias voy a dar. Solo en este punto hay como 10 referencias. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A quién va a llamar eso?
el hijo que va a nacer de una virgen, Jesús. Pero Él está siendo llamado Dios fuerte, Padre eterno. Que Él está llamado Dios. Hebreos 1:8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglo, centro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces, ¿quién está diciendo a Jesús, oh Dios? El Padre está llamando a Jesús Dios. Pese algo eso. Juan 20:28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. 1 Timoteo 3:16, y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuándo? Cuando nació de una virgen. Dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Está hablando específicamente de Jesús. Pero dice que es Dios que fue manifestado en carne. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De llamar a alguien Dios es cosa seria. No es normal eso. En el Tito 2:13 le llaman Dios, le llaman Salvador. Solo Dios puede salvar, ¿verdad? Le llaman Jesucristo. Son 3 títulos en el mismo versículo que le ponga deidad y está vinculado con su nombre Jesús y está hablando específicamente de Jesús. Romanos 9:3, porque ese es 9:3-5. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria del pacto, la promulgación de la ley, el culto de las promesas, de quienes son las patriarcas, en los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces se dice que Cristo es Dios. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo pudo hacer eso? Pues siendo Dios. Seguimos en Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y ese es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién escribió Primera de Juan? ¿Cómo se llama la persona? Juan. El otro título por Juan es el discípulo que Jesús amaba. ¿Qué tal ese título? ¿Cómo le gustaría ser el favorito de Jesús? Es así el cuello. Dice, Jesús no tiene favoritos, ¿cree usted? ¿Quién estaba acostado a la par de Jesús a la hora de cena? Juan. ¿Quién era uno de los 3 que subió con Jesús del monte de transfiguración? Juan. Dice, yo quiero ser el favorito de Dios. Yo creo que mucho de eso dependía de qué tanto Juan amaba a Jesús. Y Jesús regresó su amor. Pues Santiago dice, si acerquemos a Dios, Él se acerca a nosotros. Tengo buenas noticias. Si usted quiere ser un favorito de Dios, usted puede por lo menos llegar cerca. Yo soy el favorito, pero puede llegar cerca atrás de mí. Y dice, hey, ¿por qué tú eres el favorito? Porque yo estoy predicando, yo estoy enseñando, yo tengo el micrófono, entonces yo digo que yo soy el favorito. Dios está al contrario. No digo nada, ahí quedamos con eso, yo soy el favorito, ¿verdad? Pero si ustedes quieren quedar en el segundo lugar, ese le puede, ¿verdad? Pueden pelear por el segundo lugar. Juan andaba literalmente con Jesús en la carne. ¿Quién fue con Jesús a sus juicios ilegales por toda la noche? ¿Quién estaba ahí con él? ¿Quién? Juan. ¿Quién estaba al pie de la cruz a la hora que murió Jesús? Y Jesús de la cruz está hablando con él diciendo, cuidar de mi madre. ¿Quién fue? Oh, Juan.
Y Juan dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ustedes tienen algún amigo aquí en este mundo a lo cual va a dar tal referencia? Lo mejor que lo conoce, lo menos bueno que va a decir de ellos, ¿verdad? No recuerdo cuándo fue, hace tiempito. Tenía alguien que, por casualidad, encontré a alguien medio conocido. Yo ni sabía su nombre, alguien que sabía de mí, creo que estaba vinculado con el colegio. Y era un encuentro casual, yo llegué y ya estaban hablando dos amigos, digo conocido, pero realmente no lo conocía mucho. Y el amigo de esa persona. Esa persona comienza a decir, ese es Pastor Adam, él es pastor ahí de la iglesia, y comienza a decir cosas de mí, indicando que yo soy algo bueno. Y yo dije al otro, es que él casi no me conoce, entonces por eso puede decir todas esas cosas. Y realmente era cierto, no me conocía. Lo más que conoce a alguien, es un poco más difícil de engañarlos. Si quiere saber la verdad de alguien, vaya a preguntar a sus hijos chiquitos. Ahí sale. Escuché una historia de una familia que estaba en la iglesia, ya tenían años de estar en la iglesia, pero el pastor estaba preocupado porque no llegaban muy seguido, estaban inconstantes. El pastor llegó allí para ver cómo estaban y encontró a toda la familia allí, una familia joven, y tenían hijos de diferentes edades, incluyendo uno de 3 años. Y ese hijo de 3 años era listo. Él estaba ahí siempre parte de cada conversación. Entonces el hombre, el padre, estaba ahí tratando de impresionar al pastor con su espiritualidad. Y él estaban sentados ahí y el pastor dijo, hey, dejé mi Biblia en el carro. ¿Será que me preste una Biblia? Quiero mostrarle un versículo. Y dice, claro que sí, tenemos Biblia por todos lados y todos los días lo estamos leyendo. Y dice el padre a su hijo, mire hijo, vaya a traer el libro que siempre estoy leyendo todos los días para que lo pueda mostrar un versículo al pastor. Vaya papi. Y se va el hijo y regresa pronto con un diario. Y dice, no, la otra Biblia. La Biblia, la que uso todos los días. Dice el hijo. Vaya, se va otra vez y después de un rato regrese con la guía de la tele, cuando antes salía todos los programas. Y dice, no hijo, yo estoy pidiendo la Biblia, tú sabes dónde está, lo leemos todos los días. Y le queda mirando todo el rato a su papi. Y se desaparece el niño. Regresa como 30 minutos después, ya había olvidado del niño. Y viene con un libro tan polvoso y tan sucio. Y llega el niño y dice, mire, creo que eso está hablando, ¿verdad? Y dice, hey, ¿dónde encontraste eso? Estaba abajo de tus zapatos en el closet. Pero ya lo limpié el lodo, pero quedó un poco manchado. Así tratamos nosotros con la vida espiritual. Muchas veces decimos que es tal cosa, queremos impresionar a otros. Pero los que viven cerca bien saben. Juan estaba cerca. Y Juan está aclarando, el Jesucristo, el Hijo de Dios, es el verdadero Dios y la vida eterna. Hay peso con eso, cuando va viendo la cercanía con Juan y la declaración que él está haciendo. Apocalipsis 1:8, también escrito por Juan. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Hay varias cosas ahí. No es solamente que Jesús es poderoso, Él es el todopoderoso. También está hablando en presente. ¿Había alguien más que dijo quizás con Moisés, yo soy? ¿Quién dijo eso? Dios, el Padre. Dios dijo eso. Pero Jesús está tomando eso, de que Él es
todopoderoso, alfa y omega, principio y fin, el que es y que era y que ha de venir. Cuando algo es, era y ha de venir, ¿qué palabra podríamos usar para describir eso? Tenemos aquí, en ese tiempo, ¿cuál es? Presente, pasado. Qué raro eso. ¿Cómo puede ser presente, pasado y futuro en el mismo momento? ¿Tendría que ser eterno quizás? Ninguno de nosotros podemos decir eso. Podemos decir, mire, Él es hoy estudiando. Ayer era y mañana viene, pero estamos hablando de mucho más tiempo. Estamos hablando de todos los tiempos. Ahora, todo el pasado, todo el futuro. Bueno, encontramos varios atributos de Dios, el Todopoderoso. Encontramos atributos de ser eterno en ese versículo. Apocalipsis 21, 6 y 7. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciera heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El alfa y omega será su Dios. Interesante. Entonces, estamos encontrando que Jesús es llamado Dios. Si Jesús es llamado Dios y Él está llevando atributos de Dios, hay buena razón por eso. Todos esos versículos van a frustrar un testigo de Jehová y un mormón, incluso en la Biblia de ellos, por si quieren molestarlos. Yo personalmente no tomo tiempo con ellos, a menos que estén curiosos. Si algunos de los jóvenes no saben mucho, que no han sido demasiado indoctrinados con mentiras, yo les dejo con la inquietud. Pero si quiere que ellos le contesten, hacerlo como pregunta. Mira, es que mi amigo me dijo el otro día eso y yo quedé todo confuso. ¿Podría explicarme cómo está ese versículo? Si no está hablando de Jesús, ¿de quién está hablando? Y ellos, sí, claro, y que van leyendo y dicen, es que no sé. Déjame hablar con mi supervisor. Es curioso, cuando van para hablar con su supervisor, nunca regresan a saber qué hacen, pero ese va a ayudarles. En sus notas, el siguiente, él afirma, o sea, Jesús, ser el Jehová del Antiguo Testamento. Él afirma ser el Jehová del Antiguo Testamento. Juan 8:58, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Es curioso, ellos dicen, los fariseos, los sacerdotes que estaban ahí, miren, ni 50 años tiene y usted dice que estaba antes de Abraham. Abraham fue muchos años antes, miles. Y ellos están quejándose que solo tiene menos de 50 años y está diciendo eso. Pues sí, falta mucho. Ese debería ser una pista por ellos. Pero cuando él dice yo soy, ellos están vinculando eso con lo que Dios dijo a Moisés. Por eso se pusieron en contra. Porque él está identificando ser, Jesús está identificando ser el Dios del Antiguo Testamento, el Jehová. Estoy saltando muchos versículos de aquí. Vamos a Juan 8:12, búscalo. Juan 8:12. Juan 8:12. Y antes de leer ese versículo, quiero regresar a notas que vimos antes, y hay razón que vemos en ese orden. Pero, ¿qué es inspirada en la Biblia? ¿Los pensamientos
¿Ideas o palabras? Palabras. Y según Timoteo 3:16, ¿cuánto de la escritura es inspirada? Toda. Entonces, ¿es cierto que cada palabra es inspirada? Sí. Toda escritura son las palabras que son inspiradas. Si le vamos a unir esas dos cosas, cada palabra es inspirada. ¿Estamos bien, verdad? No, esa no es pregunta de trampa. Algunos se pusieron nerviosos. Estoy solo afirmando lo que ya enseñé, lo que la Biblia dice. ¿Okay? Entonces, cuando llegamos a pues, cualquier versículo, necesitamos poner importancia en todas las palabras. Hay algunas palabras que tienen más peso que otros. Hay algunas partes de una frase que van a ser más importantes que otras partes. Si estamos viendo una frase, idioma que sea, vamos a tener el sujeto, vamos a tener el verbo, y va a haber unas palabras que solo son para conectar y hacer funcionar la frase. Pero viendo el sujeto, verbo, qué hace, quién es, todas esas cosas, pues uno va viendo y dice, ok, eso es muy importante como está escrito. Y cuando vamos leyendo de la Biblia necesitamos entender que cada parte es importante. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló. ¿Quién está hablando? Jesús. Diciendo, yo soy. ¿Quién es? ¿Quién está diciendo yo soy? Jesús. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, tener su dedo ahí en Juan y vaya a Salmos 27, versículo 1. Solo para que sepa, Salmo 27 es excelente capítulo para muchas cosas en la vida, especialmente si está sintiendo que está con un mal día. Ese es un buen capítulo donde ir. Salmo 27:1. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Ahora, ¿quién dijo yo soy la luz? Jesús. Pero en el Antiguo Testamento, ¿quién es la luz y salvación? Jehová. Siguiendo con el versículo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, Él está afirmando lo que dijeron acerca de Jehová del Antiguo Testamento. Él es la luz. Jesús está diciendo que Él es la persona de Dios desde que el Antiguo Testamento está ahí para guiar a la gente. Hay gente que puede decir que es Dios y no significa nada. El problema es, cuando vamos a ver en otro momento, Él comienza a hacer cosas que solo Dios puede hacer. Y uno está como, pero Él dice que es Dios, y Él hace lo que solo Dios puede hacer. ¿Qué hacemos? Mi recomendación, adorarle como Dios. Los fariseos, matémoslo. Entonces, necesitamos ver esa secuencia. Y en sus notas que están en Classroom, encuentran muchos versículos y está comparando el versículo del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Jesús hace una declaración, es algo reflejado en el Antiguo Testamento. ¿Quién cree que Jesús ya sabía el Antiguo Testamento? Pues sí. ¿Quién hizo todo según Juan capítulo 1? Jesús, el verbo. Él hizo todo. Y sin Él, nada fue hecho de lo que fue hecho. Él hizo todo. En Génesis 1, veamos quién hizo todo. Dios. ¿Hay problema ahí? ¿Por qué no? Porque Jesús es Dios. Vamos bien. Okay. Podemos ver que Él mismo dijo que Él es quien estaba cumpliendo las cosas de Dios, de Jehová, del Antiguo Testamento. Seguimos. En sus notas, a Él se le llamó Señor. Señor es un título. Lo utilizamos en español de hacer referencia a un hombre, un señor.
Pero Él no es Señor Jesús. Es Jesús el Señor. Es diferente. Podemos en español hacer referencia a alguien y decir, mire, Él es el Señor de quien estaba hablando. Y es correcto hacer referencia así. Podemos usarlo así. Pero no va a decir, Noé es el Señor. Y hasta ahí llega la frase. Podemos decir, Noé es el Señor que tiene billones de dólares en efectivo. Le dan las bolsas siempre. ¿Okay? Están grandes las bolsas. Algunos ya se puso en peligro de su vida, hermano. ¿Okay? Yeah. Jennifer no va a caminar con usted en la salida. Está solito ya. Entonces, pero cuando de decir que Noé es el Señor, eso está como, ¿no? ¿Qué significa eso? Entendemos que eso es un título. Y estamos viendo que a Él, a Jesús, le llamaron Señor. Y hay muchos lugares donde podemos ver eso, pero vamos a ver algunos. Romanos 10:13. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Nunca va a tener el título para el Padre Señor. Ese siempre va a pertenecer a Jesús, el Cristo, el Mesías. ¿Okay? En donde están llamando a Él Señor. ¿Puede ajustar el micrófono un poco para compensar por los vecinos ahí? Gracias. El libro de Joel, capítulo 2, versículo 32, Joel 2:32, dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Ese es Joel 2:32. Lo voy a leer de nuevo. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Entonces, cuando Pablo está escribiendo Romanos, y está la parte que decimos 10:13, él está citando Joel 2:32, pero él cambia algo, una palabra. En vez de Jehová, Pablo dice Señor. ¿Por qué? Porque él no está hablando de Jehová del Antiguo Testamento. Él está con propósito vinculándolo con Jesús, el Cristo, el Señor, el Mesías. Porque Jesús es Dios. Está cumpliendo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Pablo no quería que ellos quedaran en el Antiguo Testamento. Pablo quería que conectara el Antiguo Testamento con el Cristo. Bonito eso, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos de eso. Vamos a seguir al siguiente punto. Él es llamado el Hijo de Dios. Él es llamado el Hijo de Dios. Tengo mis notas. Algunas veces ese nombre es mal interpretado como surgiendo inferioridad. Sin embargo, siempre debemos estudiar la Biblia en su propio contexto cultural, en vez de nuestro contexto. Los judíos comprendían que este título era igual a Dios y no inferior a Él. Juan 5, 17 y 18. Juan 5, 17 y 18. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cuando él dice soy hijo de Dios, en el contexto de la Biblia, cuando estaba diciendo eso, él se está poniéndole igual de Dios, no como inferior a Dios. Y los judíos lo entendían de esa manera. Por eso lo querían matar. Bueno, tenía varias razones, pero era una de las razones. En ese pasaje, él está quebrando el día de reposo. Y es más, él está poniéndose igual de Dios. ¿Alguien puede pensar, quizás en Isaías, cuando alguien tiene la descripción de querer ser como Dios?
¿Quién fue? Satanás, Lucero. Él quiso ser como Dios. ¿Qué fue el resultado de eso? Lo lanzaron del cielo. Fuera. ¡Push! Y llevó con él un tercer parte de los ángeles del cielo. ¿Cuántos son? No sé. Pero aparentemente hay un número. Dios los creó. Dios hizo todas las estrellas y los conoce cada uno por nombre. Él puede la cantidad de pelos en su cabeza. Entonces, Dios conoce cada uno de esos ángeles. Y una tercera parte fue con Satanás. Alguien dijo, entonces quedó 2/3 con Jesús para que él pueda vencer a Satanás en las batallas anteriores o futuros. No. Jesús con su palabra destruya a Satanás y todos los que van en contra de él. Esa no es una competencia. Él es el Dios todopoderoso. Seguimos. Él es llamado el Cordero y el Pastor. Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Bueno, Cordero era el sacrificio, es un sacrificio perfecto, es de Dios. Y dice que Él quita el pecado del mundo. Ese es uno de los atributos de Dios. Y vamos a ver eso en otro momento. Pero preguntando, ¿quién puede quitar pecados? ¿Quién puede quitar pecados? ¿Dios? Nadie más. Eso es cuestión de Dios. Pero Jesús es identificado. ¿Quién puede hacer eso? En sus notas, Él es la raíz y la rama de David. Él es la raíz y la rama de David. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de esas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Otra vez, encontramos a Jesús cumpliendo cosas solamente que pertenecen a Dios. En sus notas también su deidad es mostrada a través de sus obras. Ese sería el segundo punto principal. Su deidad es mostrada a través de sus obras. Eso es algo interesante. Lo que Él hizo valida quién Él es. Quién Él es valida lo que hizo. Esas dos cosas van juntos. Hay mucho que queremos ver, pero vamos a mencionar algunas cosas. Él crea. Ya hemos hablado de eso en Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Encontramos que Él preserva todas las cosas. Él preserva todas las cosas. En sus notas Hebreos 1:3 y Colosenses 1:17. Encontramos que es Jesús que preserva las cosas. Muchas veces a lo que nos referimos como las leyes de la naturaleza son las acciones volitivas del Hijo de Dios. ¿Cómo se llama lo que queda después de un huracán? ¿Cómo se llama esa destrucción? Se llama un desastre natural. ¿Pero por qué existe? ¿Quién hizo esa cosa natural? Dios. No es tan natural. Dios preserva las cosas. Nosotros, asumo que todos entendemos la importancia de árboles y plantas y todas las cosas verdes
para tener oxígeno en el mundo. Entendemos eso hasta un punto, ¿verdad? Me dio mucha esperanza hoy ahorita. Por lo menos hay cosas que podemos aprender todavía. Pero en primer grado le enseñan eso. También lo van reforzando segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo grado. Le van reforzando ese hecho, que no es tan nuevo para la mayoría. Entonces nosotros entendemos eso. Nosotros vamos viendo eso de que necesitamos los árboles que Dios hizo para el oxígeno que Dios nos hizo de requerir. No es complicado eso. Pero la razón de por qué es así es más difícil de explicar. Podemos ver que así es. Las cosas verdes están produciendo oxígeno. Nosotros necesitamos usar oxígeno. Pero ¿por qué? ¿Es la ley de naturaleza? No. Es la ley de Dios. Él así lo puso y Él así lo mantiene. Solo para ayudar a algunos. Algunos están muy preocupados por las cosas que van a venir en este mundo. Están ya preparados su casco hecho de aluminio para que no puedan leer su mente. Ya tiene 7 años de oxígeno en tanques en su casita, listo por cuando ya sucede eso de las bombas nucleares y ya no hay oxígeno que pueda respirar. Usted va a ser el único para pelear contra los zombies. Algunos ya están listos, ¿verdad? No se preocupe. Dios sabía qué estaba haciendo cuando hizo ese mundo y Dios sabe cómo preservarlo en camino. Algunos, solo lo voy a decir para molestarlos. Ahí después está bienvenido de mostrarme incorrecto. Sería divertido eso. Algunos han creído el mito, la mentira de que el mundo está calentando. Eso está súper chistoso para mí. En todo el mundo habla de el calentamiento del mundo, aunque no puede comprobarlo en ninguna parte del mundo. Es chistoso. Pero está bien, usted puede mostrarme incorrecto en eso. Estaría muy interesado de ver sus estudios científicos de eso. Y unos dicen, mire, hace 50 años dijeron, por el año 2025 ya no va a haber oxígeno en el mundo, todo va a ser destruido por los camiones diésel y hasta ahí se acaba todo. Vaya. Entonces, según eso, tenemos ya como 2 años. ¿Sabe por qué los científicos ponen una fecha 75 años en el futuro? ¿Alguien sabe por qué hacen eso? Entre 50 y 75 años en el futuro, siempre. Porque si la pongan 10 años en el futuro, todavía van a estar ellos vivos y van a perder su credibilidad. Pero si ellos ya están muertos, de modo, ¿qué va a hacer? ¿Despedirlos? En donde ellos dicen, miren, en 100 años tal cosa va a suceder. ¿Por qué dicen eso? Porque en 100 años no van a estar ellos para poder decir, pues estaba equivocado. Entonces es fácil hablar de futuro así. Jesús preserva todas las cosas. No se preocupe. El mundo está en buenas manos. Estamos bien. Estoy de acuerdo que cuide el planeta, no bota su basura en la calle, comer sus verduras. Sí, está bien. Pero nosotros no necesitamos preocupar tanto por todas esas cosas. Nosotros necesitamos reconocer, Jesús preserva todas las cosas, que es trabajo de Dios. Siguiente, Él perdona los pecados. Él perdona los pecados. Hay varios versículos, pero vamos a leer Marcos 2, 7, 11. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego a Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué cosa? ¿Están ahí todos? ¿Ve a alguien ahí?
Y él dijo al paralítico en cama, tus pecados son perdonados. Cualquiera puede decir eso. Los fariseos, al escuchar eso en sus corazones, es algo no audible, ellos dicen, hey, él no puede decir eso, solo Dios puede perdonar pecados. Jesús podría decir, leyó sus mentes y respondió a sus pensamientos y él hace el reto. ¿Y qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? ¿Cómo vas a saber si es así? ¿Cómo vas a comprobar que de verdad es así? Es fácil decir, pero es difícil decir que estás sanado de ser paralítico. Levantar tu propio lecho y caminar. Algunos sí han estudiado acerca de coma y cosas así. Gente que quedan en coma por mucho tiempo, a veces despiertan y a veces pueden continuar con sus vidas, recuperados, pero ellos no tienen fuerza para caminar. Algunos recuerdan al hermano Blevins que vino, que solo tenía una pierna. ¿Recuerdan a él? Estaban 4 meses en una coma, tuvo un accidente yendo a predicar un domingo en la mañana y alguien cruzó la línea y pegó que va enfrente. Le dio menos de 2% de posibilidad de sobrevivir. Sobrevivió y despertó y todavía tenía las 2 piernas, pero tenían que quitar la otra pierna. Él despertó y ya estaba vivo y podría comunicar, pero hasta hablar le costaba. No porque no podía pensar, es porque no había usado los músculos de su cara. Entonces le costaba cosas que estaban muy acostumbrados a hacer, de mover la boca. Algunos son muy buenos para eso. Y él tenía que entrar en terapias para reconstruir los músculos, porque tenía 4 meses de estar en cama. Cuando hay un paralítico que por toda su vida no ha caminado, no puede ponerle a cargo de ir cargando su cama. Esa es cosa de alguien saludable. Jamás va a ir al hospital y alguien despierta de una coma y el doctor dice, mire, arregle esa camilla y llevarla por abajo, hay otro enfermo que necesita eso. No, es imposible. Entonces, Jesús dice, hey, es imposible perdonar pecados, solo Dios puede hacer eso, ¿verdad? Yo estoy leyendo tu mente, yo sé qué estás pensando, solo Dios puede hacer eso, ¿verdad? ¿Sabe qué? Para ayudarte un poco, para bajar un poco la presión, hey, ya que eres sanado, ya que eres perdonado, también eres sanado. Feliz cumpleaños. Ahora, lleva tus cosas y vaya, pues, está haciendo estorbo aquí. Y ese hombre sabía que él podría levantar. Sintió el cambio en su cuerpo y se levanta y agarra sus cosas y se va. ¿Y ahora qué están pensando? Él dijo que perdonaran los pecados, pero acaba de sanar a ese muchacho. Y si él no era enfermo, no tendrá, si solo estaba fingiendo, solo el hecho de estar en cama, no tendría la fuerza de hacer lo que acaban de ver. Matémoslo. ¿En serio? Así respondían los fariseos. Cada vez que no podría explicar a Jesús, matémoslo. Es más allá que nosotros. Ya, Él es Dios. Él da vida eterna. Jesús da vida eterna. Juan 17:2. Como les ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Encontramos que Jesús daba vida eterna, cosa que solo pertenece a Dios. Número 3, punto principal número 3. Su deidad es mostrada a través de la adoración. En Mateo 2:2, un hombre sabio vino a adorarlo. Mateo 8:2, un leproso sanado le adoró. Mateo 9:18, un cierto hombre principal le adoró.
Mateo 14:33, los que estaban en la barca le adoraron. Mateo 15:25, una mujer cananea la adoró. Mateo 28:17, un grupo de hombres adorando a Jesús, al Señor resucitado. Juan 9:38, un ciego sanado adorándole. Hebreos 1:6, el Padre manda a los ángeles para adorarle. No va a tener todas esas referencias, están en sus notas. Pero Jesús recibió adoración. ¿Quién iba a sentir honrado si de repente yo llegaba a usted, agarraba sus pies y comience de besar a sus pies, adorándole por ser maravilloso? ¿Quién iba a sentir normal eso? ¿Quién iba a sentir, ese está poco raro y el pastor debería dejar de tocarme, ¿ok? Así debería sentir. Recuerde que tenemos ejemplos de diferentes profetas yendo al cielo en visión y tratan de adorar al ángel. ¿Y qué dice el ángel? En cada instancia, no adora a mí. ¿Por qué? Porque ese pertenece a Dios. ¿Y por qué Jesús no dijo eso, pues? La historia secular no puede negar la existencia del hombre Jesús de Galilea durante ese tiempo. Pero algunos dicen que solo era buen maestro, quizás un profeta, un buen hombre. Pero él recibió adoración que solo pertenece a Dios. ¿Eso suena como un buen hombre? No. Los pastores, pues yo creo que correctamente le llaman hombre de Dios. Pero si el pastor trata de tomar lugar de Dios, ¿ese es un buen pastor? No. Herejías. Salir corriendo. Pero Jesús lo hacía. ¿Y por qué no hay problema con eso? Porque Jesús es Dios. Interesante. Siguiente punto, su deidad es mostrada a través de sus atributos. Atributos que solo pertenecen a Dios. Jesús tenía eso. Hay solo en esos 20 versículos, pero voy a mencionar los atributos y en sus notas están los versículos. Solo mencionar en sus notas. Es muy importante que descargue esas notas de Classroom. Ponerlos en su, yo recomiendo ponerlo en Cloud, iCloud, iDrive, algún lugar en la nube para que la tenga y tenga los organizados. O puede imprimirlos si tengo ahí, pero cuando baje esa clase después, ya no va a tener acceso a esas notas. Entonces, descargar esas notas, tenerlas ahí, se hace un libro, no sé cuántas serían las páginas en total, por eso lo tenemos digital, porque es así la paquete de notas que tendría. Entonces en esos tenemos atributos mencionados de Jesús y anótalos. Omnipotencia o todopoderoso. Omnisciencia, ¿qué significa omnisciencia? Todos saben, ¿no? De la palabra ciencia viene de eso de saber y conocimiento, ¿ok? Entonces, omnipotencia, todopoderoso, omnisciencia, todos saben. Omnipresencia, ¿qué significa omnipresencia? Todo lugar, en el mismo tiempo. Eterno. Inmutable. Santo. Todos esos son atributos de Dios que la Biblia dice claramente que Jesús los tiene. Tengo 2 o 3 referencias por cada uno de esos. Entonces, ¿hay alguien aquí que puede tener una de esos atributos? Ponerse de pie, por favor. El que tenga uno de esos atributos. Ponerse de pie. Queremos adorarle. ¿No? ¿Por qué no tenemos esos atributos? ¿Pertenecen a quién? A Dios. Y aparentemente a Jesús también. ¿Qué nos dice eso? Jesús es Dios. ¿Está viendo un patrón aquí? ¿Qué? Adri, ¿puedes ver esas notas y tratar de contar las referencias solo en lección 5? Mientras que estamos terminando aquí. ¿Qué?
Número 5. Su deidad es mostrada a través de su igualdad con el Padre. Su deidad es mostrada a través de su igualdad con el Padre. Encontramos que Jesús habla con autoridad. Es muy diferente cómo habla Jesús de cómo hablo yo. Mi autoridad depende completamente en Jesús, en su palabra. Yo simplemente estoy comunicando lo que Él puso. Eso no tiene nada que ver conmigo. Pero Jesús no. Él estaba diciendo cosas por la primera vez y diciéndoles con autoridad. Hay algunas referencias de eso, pero puede poner Mateo 5, 21, 22. Él dio un nuevo mandamiento a seguir. ¿Quién puede dar nuevos mandamientos? Eso viene de Dios. Él declaró que sus palabras serían el juicio final del hombre. Wow. No es de cualquier cosa eso. Él declaró que sus palabras serían el juicio final del hombre. Él inició la iglesia. ¿Es algo? No es cualquiera que hace eso. Es Jesús haciendo eso. Ese es un trabajo que pertenece a Dios. Y hay muchas otras cosas ahí también. Otra vez, necesitan leer sus notas. Por eso le estamos tratando de darle eso. No hemos terminado con las notas y no hemos terminado con el estudio. Pero ¿quién ya tiene una idea de quién es Jesús? Si yo iba a preguntarle, ¿quién es Jesús? ¿Qué sería una respuesta muy apropiada de poner ahí? Dios. Podría decir hijo de Dios, pero es Dios el Hijo. Ambas cosas. Jesús es Dios. ¿Alguien quiere una pregunta muy fácil para su quiz mañana? Va a tener 3 palabras la pregunta y una palabra la respuesta. La pregunta, ¿quién es Jesús? Y la respuesta, ¿qué? Y dice, mire pastor, eso está fácil. ¿Cree usted? Vaya a decir eso a las iglesias testigos de Jehová, a las iglesias de los mormones. Ellos construyen edificios de millones de dólares en todo el mundo y no entienden que Jesús es Dios. Felicidades. Nosotros de pobres sabemos más que los ricos. Vamos bien. ¿Qué? Hay mucho de ver ahí y hay buena parte de notas más. Una pregunta en lo que he dado. No es poco lo que hemos cubierto ahorita, pero una pregunta ahí. Yes, Catlin? Agarra el micrófono. Swing. Go fast. Como conejo. Vaya pues. Otro estilo de conejo. ¿Está encendido el micrófono? Dele. Puede ser que ya lo dijo, pero quizás lo perdí. Pero ¿por qué dijo que le decían hijo de hombre? Ok, vamos a llegar a eso en la siguiente lección. Va. Correcto, pero vamos a hacer continuación en la siguiente lección. Dentro del contenido de la clase, pero cuando menciona él inició la iglesia, refiriéndose cuando él dice sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero la otra vez estábamos hablando con un católico que dijo que como Pedro viene de Petra, básicamente estaba diciendo de que Jesús dijo que por él iba a iniciarla. Pero ¿cómo refutar esa idea? Básicamente él es ignorante. Entonces, ese es Mateo 16, 18.
Vamos ahí, vamos ahorita todos. No tengo más mis notas enfrente para darle todos los detalles, pero lo puedo dar como más si quiere en otro momento. Jesús, hablando con sus discípulos, indica en versículo 13 dónde estaban. Estaban enfrente de una piedra, un pozo, puede buscarlo, que se llama Puerta del Aires. Así se llama el lugar. Es un pozo de agua ahí y una cueva, allí le llama el Puerta del Aires. Y así lo trataba. Ellos creyeron que de allí salieron los demonios del infierno para afligir al mundo. Entonces ese es el lugar donde estaban. En versículo 18, y yo también te digo, está en el contexto, hablando con, versículo 17, Simón, hijo de Jonás, yo también te digo, de Jesús a Pedro, que tú eres Pedro. Ese es el nombre que le había dado. Esa es una palabra, creo que ese sería Petras. Hay dos palabras ahí y a veces me confundo cuál es cuál. Petras, digamos. Entonces, y tú eres Pedro, Petras. Y sobre esa roca, esa palabra roca es Petros, es otra palabra. Esa es una roca grande, fuerte. Petras es una piedra chiquita, mucho más chiquita de eso. Sería Petras y roca. Son dos palabras diferentes. Tú eres Pedro, mire aquí. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Aires, miren lo que estamos mirando, podemos buscar eso para, antes de entrar en la otra clase, vamos a buscar la imagen de ese lugar que se llama Puerta del Aires. El Puerta del Aires no prevalecerán contra ella, la iglesia. Las puertas de una ciudad son hechas para ofensiva o defensiva. Defensiva. Hay gente que dice que el infierno nunca va a poder conquistar a la iglesia. Aunque eso es cierto, no es eso que dice la iglesia, el versículo. Dice, las puertas del Aires no prevalecerán contra la iglesia. ¿Usted va a llevar sus puertas de ciudad cuando va en ataque contra otra ciudad o otro lugar? No. Ese no es el infierno atacando a la iglesia. Esa es la iglesia venciendo al infierno. Está chivo eso. Muy buena pregunta. Podría tomar mucho tiempo hablando más de eso. Pero ese es el resumen. Son dos palabras diferentes. Una significa piedra, ese es el nombre de Pedro. Y la otra palabra que está traducido, roca, es una palabra parecida, diferente, y no es la misma cosa. Entonces no es sobre la piedra, Pedro, que está construyendo, sino que estamos haciendo comparación entre la piedra y la roca. Jesús hablando en primera persona. Muy buena pregunta ahí. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta rápida? ¿Cómo se sientan los cerebros? ¿Quién es Jesús? Vamos bien. Okay, vamos a tomar un break a las 9:20. Vamos a comenzar de nuevo.